Hola, bienvenidos a Poder Pensar. Vamos a comenzar un programa que va a tener mucho, por supuesto, de lo que va a pasar el próximo domingo, elecciones nacionales. Estamos a muy pocas horas. Comenzamos viendo algunos detalles que tienen que ver con, bueno, la cantidad de habilitados para votar, los cargos, por llamarles de alguna forma, que están en juego en esta elección del próximo domingo. Y también algo que tiene que ver con por qué los políticos muchas veces pueden entrar en esta carrera. Puede ser, lo vamos a ver allí en el informe, por un interés personal, por una inquietud de servicio, puede ser también por una cuestión económica. Allí hablamos también de las remuneraciones de los diferentes cargos que están en juego este domingo. Los uruguayos habilitados para votar este domingo son 2.620.790. Esto representa aproximadamente 1.600.000 electores más de los que fueron a votar en las pasadas elecciones internas. Unos 250.000 jóvenes votarán por primera vez. Para obtener un senador se deben conseguir unos 78.000 votos. Para obtener una banca en la Cámara de Diputados se precisan unos 26.200 votos en Montevideo, la más alta, y 7.400 votos en Flores, donde se requieren menos. En Montevideo son 40 las bancas a diputados en juego, perdió una con respecto a 2009. En Canelones 14, en Maldonado, que ganó un escaño, ahora son 5 bancas. En Salto y Colonia 4, Rivera, Paysandú, San José y Tacuarembó tendrán 3 diputados. El resto de los departamentos ponen en juego tan solo 2 bancas. Esta vez todos los cargos en juego, presidente, vicepresidente, senadores, diputados y junta electoral, se incluyen en una sola hoja de votación. En esta elección, además, se aplica la ley sobre codificación política para intentar darle mayor participación y presencia a las mujeres en el poder legislativo. Por eso se determinó que por cada terna de candidatos al Parlamento y la Junta deberán existir personas de los dos sexos. También, el próximo domingo, se puede optar por poner o no dentro del sobre de votación la papeleta que impulsa la baja de la edad de imputabilidad. Solo existe una papeleta y es la del sí. Como en las elecciones recientes, no se permite el voto fuera del circuito respectivo. Más allá de las ideas políticas o la vocación de servicio para aspirar a un cargo de poder, está la cuestión económica. Hoy, el sueldo nominal de un legislador en Uruguay es de casi 148.000 pesos, a lo que hay que sumar gastos de representación por 24.800 pesos más. En total, unos 172.000 pesos nominales, de los que al legislador le quedan unos 110.000 pesos en la mano. Pero además tienen varias partidas extras. Para personal de secretaría unos 100.000 pesos, la partida para la banca de unos 24.000 pesos, además reciben 4.627 pesos para gastos de celular y casi 19.000 pesos nominales para compra de prensa. Por su parte, el vicepresidente obtiene por mes unos 250.000 pesos líquidos y el presidente de la República alcanza los 290.000 pesos. Son 7 los aspirantes a presidente de la República el próximo domingo: Tabaré Vázquez, Luis Lacalle Pou, Pedro Bordaberry, Pablo Mieres, Gonzalo Abella, César Vega y Rafael Fernández. Para ganar en primera vuelta, el candidato debería obtener la mayoría absoluta, o sea, más del 50% de los votos emitidos, no importa si fueron en blanco o anulados. Bueno, ahí veíamos algunas cifras básicas y algunos datos que tienen que ver con la elección del domingo. Le estamos dando la bienvenida a Daniel Buquet, politólogo, para que nos ayude un poco a leer la otra cara, la cara política de todo lo que está sucediendo y lo que se viene para el domingo. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Y cómo la ves? ¿Cuál es la primera reflexión que haces sobre cómo ha marchado la campaña y qué se puede esperar para el domingo? Bueno, yo creo que es interesante porque creo que se vive un clima de mucha incertidumbre, ¿no? Creo que se está priorizando esta cuestión de si habrá o no segunda vuelta, si el Frente Amplio logrará conservar la mayoría legislativa, cuando en realidad tenemos un escenario bastante tranquilo. Ya se ha pensado en el mediano plazo, la elección del domingo no va a ser muy diferente a la de 5 años atrás. Claro, alguien va a bajar, alguien va a subir, pero pocos puntos. Y a su vez lo que han venido mostrando las encuestas, sobre todo las últimas, el último mes y pico, es una estabilidad relativamente importante, ¿no? Entonces, ¿hay que creerle a las encuestas o no hay que creerle a las encuestas? Hay toda una discusión allí de... Es una afirmación en sí misma algo complicada,
Porque, ¿qué quiere decir creerle a las encuestas? Primero, hay algunas empresas, yo no quiero nombrarlas, pero a veces bajo el rótulo de que se divulgó una encuesta puede aparecer cualquiera. Hay algunas empresas serias, conocidas, que trabajan desde hace muchos años en Uruguay. A veces hay alguna empresa pequeña y nueva que también es muy seria. Y entonces lo que hay que creer es que ellos hacen el trabajo que dicen hacer. Es decir, que sortean personas, van y las entrevistan, ingresan los datos y calculan los números. Yo eso lo creo. Para estas empresas lo creo absolutamente, porque son serias. Luego viene un segundo punto, que es cuando el propio encuestador o algún otro se pone a interpretar lo que dicen, lo que representan esos números, lo que sugieren hacia el futuro. Eso ya es mucho más polémico, es mucho más discutible, pero sin duda las encuestas nos permiten saber con una certeza muy grande cosas que yo te diría que es muy difícil de saber en otro país. Nosotros ya sabemos en el orden en el que van a votar los 4 partidos principales, pero con... El margen de sorpresa no es grande, no debería ser grande. El Frente Amplio va a ser primero, el Partido Nacional segundo, el Partido Colorado tercero, el Partido Independiente cuarto, e incluso hasta podríamos pensar que la Unidad Popular quinta y el PERI sexto, y por lo tanto séptimo el PT. Estos últimos 3 es más dudoso porque el porcentaje de votos es pequeño, los márgenes de error son grandes, pero tenemos una certeza muy grande al respecto. Luego, que el Frente Amplio alcance la mayoría en la primera vuelta es realmente difícil, es muy poco probable, ¿no? Sería la gran sorpresa, perdón que te corte, pero sería como ese sería el golpe de lo que no se espera, por ejemplo, en las encuestas. Ni hablar. Efectivamente, ¿por qué? Este es un razonamiento bastante simple. En las encuestas el Frente Amplio está un escalón abajo de lo que estaba 5 años atrás. 2 o 3 puntos abajo de lo que estaba 5 años atrás. 5 años atrás, estando un poco más cerca, no llegó a la mayoría absoluta. Por lo tanto, es bastante razonable pensar que no va a llegar a la mayoría absoluta y que va a haber segunda vuelta. Uno podría pensar también que en aquella elección, por ejemplo, el candidato Mujica generaba más dudas, o podría entenderse así de lo que había sido la gestión y en su momento la candidatura del propio Tabaré Vázquez, que vuelve a presentarse ahora. Sí, pero incluso ahora podría ser. Eso sería un razonamiento teórico si no tuviéramos datos a la vista. Pero yo creo que con los datos a la vista, aún en la empresa que te da el más alto número de indecisos, agregarle a la intención de voto del Frente Amplio un mayor porcentaje razonable de esos indecisos que podrían ser captados en este último tramo de la campaña, tampoco lo deja en el 50% del total de la votación, porque es muy exigente el umbral para ganar en primera vuelta. Entonces eso es prácticamente una certeza. Creo que una zona un poco más de incertidumbre tiene que ver con si el Frente llegará a la mayoría legislativa. Es bastante difícil. ¿Lo puede alcanzar con cuánto? ¿Se habla de 47, bueno, se habla de 48%? Hay un elemento aleatorio. Yo creo que con más de 48 está bastante asegurada esa mayoría legislativa. En este caso yo estaría hablando del 48% de los votos válidos. Siempre hay que hacer ese matiz, no de todos los votos emitidos, porque ahí hay que sacar blancos y anulados que no se utilizan para asignar bancas legislativas. Arriba del 48 es muy probable que la obtenga. Por debajo del 48 puede llegar a obtenerla, pero ya es más difícil, quizá con el 47. Por debajo del 47 seguramente no es posible, tendrían que darse unas coincidencias muy grandes para que llegara al diputado número 50, porque además hay que hacer otra salvedad. También es posible que el Frente Amplio conserve la mayoría en la Cámara de Senadores y la pierda en la Cámara de Diputados. Porque llegar a la mayoría en la Cámara de Senadores es un poco más fácil, un poco más accesible para el ganador. Tiene que obtener 15 senadores, 15 en 30, y no 50 diputados en 99, y además el ganador tiene un premio, que es el vicepresidente. Claro. Si obtiene 15 senadores en la distribución inicial y luego Tabaré Vázquez y Raúl Sendic ganan la segunda vuelta, el Frente Amplio podría tener... El tema es si no gana en segunda vuelta el Frente Amplio. No, bueno, obviamente en ese caso también es casi imposible que el Frente Amplio tenga mayoría legislativa. El diseño electoral uruguayo es complicado porque incluso
admite la posibilidad de que un partido tenga la mayoría legislativa y pierda la presidencia. Pero eso es francamente muy poco probable y seguramente no va a ocurrir en este caso. Si te parece hacemos un alto, un minutito, seguimos conversando, vemos más, ponemos bajo la lupa a los candidatos, las campañas que han hecho y las posibilidades que tienen el domingo y después pensando en noviembre. Ya venimos.